Ya empecé. Buenos días, tardes o noches. Estamos otra vez en nuestro penúltimo episodio del podcast del orfanato y la verdad es que tenemos sentimientos encontrados porque ha sido una grata experiencia todo este recorrido, todo lo que hemos hablado, la dialéctica, en fin, son temas sumamente delicados, interesantes, pero que al fin tenemos nosotros que poner en la mesa. Y bueno, intentaremos que en estos últimos dos capítulos tengan una conclusión de todo lo que hemos abordado en los primeros cuatro capítulos. Queremos que sientan y más que nada vislumbren qué es lo que tratamos de conseguir con este tipo de podcast, aparte de que sean más cercanos para nosotros el tema de los orfanatos y que si tenemos oportunidad de ayudarlos o apoyarlos de alguna manera, lo hagamos porque realmente necesitan de nuestra ayuda este tipo de espacios. Así que nada, espero que les guste y no sé si Kevin quiere hablar algo de cómo se siente de este penúltimo capítulo. Pues me siento entusiasmado de pues ir concluyendo y siguiendo abordando los temas que venimos planteando, ya que pues se nos hace muy interesante lo que se vive en los orfanatos y me parece que es un tema que no es muy abordado, no es muy común. Claro, sí, como lo dijo mi compañero Kevin. Es un tema tal vez muy común, tal vez muy usual, pero sinceramente no sabemos mucho, ¿saben? Solo sabemos por lo que hay afuera, por la fachada que, como comentábamos desde el primer capítulo, podría verse como o tenebrosa o demasiado amigable, pero la realidad, y déjenme decirles que de dónde surgió el orfanato. Esta idea surge por los 1600, 1700. Eh, Específicamente, el primer orfanato se abrió en Nueva Orleans en 1729, 12 años después en Georgia. Y entre los 80s y los 90s de 1700, en España se empezaron a fundar este tipo de organizaciones. Y es bien interesante cómo cambia el nombre, pero es el mismo espíritu. Porque, digamos, orfanatos se concebían en Estados Unidos, como ya mencioné, en Nueva Orleans y en Georgia. Sin embargo, en España se les conocía como casas de misericordia. ¿Por qué? Porque en España se daba mucho que, digamos, las personas de escasos recursos, en este caso las mamás, morían después de concebir al bebé. Morían por cuestiones de salud, por cuestiones de, obviamente, de mala praxis a la hora de parir, morían por infecciones y digamos, en ese entonces, en esa zona de Europa, no habían los suficientes recursos como para abordar a estas mujeres. Entonces los niños literalmente estaban en las calles. Era una imagen bastante bizarra donde podríamos ver, digamos, a la madre muerta y, digamos, en su vientre un bebé moribundo, ¿no? Un bebé sin atención o a veces, tristemente, un bebé ya sin vida. Debido a esto, surgió la idea de los orfanatos o las casas de misericordia, ¿no? Que tienen un poco de sentido, misericordia por el ser humano, por el otro, por estas madres que no tuvieron esta atención, este apoyo y, bueno, para evitar que este problema se volviera más grande, empezaron los orfanatos, donde ya sabemos que la labor principal es salvaguardar a los menores de edad, salvaguardarlos para que, digamos, tengan una oportunidad real en la vida, para que no, digamos, sean niños en estado de calle, si es que sobreviven, o que sean robados, etcétera, sino que tengan un desarrollo, una infancia. Dicho esto, pues ya tenemos el sentido, ¿no? De dónde vienen los orfanatos.
Y si me lo preguntan a mí, yo diría que ese es el espíritu, quieren llamarlo casa hogar, casas de misericordia, orfanatos, orfelinatos, el nombre que ustedes conozcan, digamos, eso es lo que nosotros pensamos que es su enfoque, ¿no? Cuidar de los menores, apoyarlos, ayudarlos en su crecimiento. Obviamente cada tipo de organización tiene sus diferencias y eso es lo interesante, ¿no? Es lo que hemos planteado, cómo va variando desde la religión, desde el gobierno, pero bueno, a mí me interesa saber, Kevin, ¿tú qué opinas? O sea, ya sabiendo esto, ¿de dónde vienen? O sea, digamos, hasta un poco el pasado tan bizarro, tan oscuro, tan triste, deprimente. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de cómo surgió esta idea de los orfanatos? Me parece que primeramente surgió como una ayuda, eh, como lo mencionas, religiosa, y bueno, posteriormente en la actualidad se han ido planteando el criterio de inclusión para que más niños en la necesidad de ser adoptados o salvaguardados, pues se ha ampliado, ¿no? Como lo mencionaba, y porque pues en la actualidad pues ya existen diferentes cuestiones por las que un niño puede quedar huérfano o en su defecto abandonado e incluso excluido. Entonces, pues me parece que como todo, todo y como todo ha ido evolucionando, pues de igual manera el orfanato ha ido adaptando sus necesidades a los niños que son abandonados o que quedan huérfanos. Exacto. Me parece clave que utilizaste la palabra evolución. Mm, Precisamente, ese es el tema central de hoy. Digamos, si tuviéramos que escoger la palabra para definir este podcast, sería evolución. Porque sí, como lo mencionó Kevin, obviamente hay una evolución, tanto en los casos, tanto en la cultura, tanto como en estas organizaciones. ¿Y cómo podemos ver esta evolución? Precisamente, ¿no? Por eso volvimos o nos dimos el tiempo para regresar a la historia, ¿no? Y saber de dónde surgió esa idea. Porque sabiendo por qué surgió esa idea o bajo qué demanda surgió este tipo de organización, podemos entender las matices que ha tomado, las raíces que sembró y que brotaron en cosas diferentes. En este caso, precisamente los nombres sí importan un poco debido a que, digamos, el enfoque de cada tipo de organización, institución, depende del lugar donde esté. En Estados Unidos, obviamente, ya, sí, ya hicimos la diserción de que lo llamaban más orfanatos y que en Europa, España específicamente, este, tenían este nombre de casas de misericordia, precisamente porque el contexto era diferente. En Estados Unidos no se daba este caso en particular, era más la falta o la ausencia del padre, ya que hemos visto muy usual esa imagen donde la madre se queda en la casa atendiendo a los hijos y las tareas del hogar, mientras que el padre sale a trabajar todo el día, ¿no? Y realmente sabemos que este modelo también se basa en infidelidad y que a veces el padre se va, ¿no? Como esta mítica frase de se fue por los cigarros. Entonces, a veces en ese contexto las madres están deprimidas por la ausencia de su esposo, del padre, desean abandonar a este hijo, ¿no? Fruto del amor. Entonces, está bien interesante, ¿no? Cómo pueden cambiar las cosas. Incluso, incluso, por eso se da como que tanta esta separación entre los orfanatos religiosos, porque ahí, en ese entonces, estamos hablando de los 1800, 1900,
su idea principal, aparte de, ya sabemos, que acompañar al niño y hacer que éste se hiciera autosuficiente, pues también lo encomendaban a un camino de Dios, a servirle. Le enseñaban las lecciones bíblicas. En pocas palabras, le ayudaron a ser un buen samaritano, un buen cristiano, ¿no? Para ser más exactos. Y ahora, bueno, ahora tenemos más variantes, ¿no? Tal parece ser, tal parece que siempre surgen nuevas demandas y aunque parecerían iguales, la verdad es que las diferencias a veces son abismales y por eso tenemos bueno, tenemos en constante transformación a esta institución, que es lo que me parece interesante, ¿no? Eh, Como ya lo saben, nosotros fuimos precisamente a muchas entrevistas en esta casa cuna, La Paz, la que están viendo como imagen en nuestros podcasts. Y nos comentaba la madre que debido a la pandemia ya no daban en adopción a los niños. Al intentar indagar por qué o a qué se debía esto, ella nos decía que había disminuido desde la pandemia el abandono de hijos, ¿no? Y se nos hacía muy interesante. ¿Por qué? Bueno, ella nos dio una conclusión de que pensaba que al estar, digamos, encerrados, aislados, buscábamos la compañía del otro para no estar solos. Y eso incluía a las madres. Otra conclusión rápida que nos dio es que, digamos, cuando fuimos bueno, cuando inició la pandemia, también fue un auge feminista en pro de la igualdad de la mujer y también del aborto libre y seguro, ¿no? Y gratuito. Entonces, que también un gran sector de la población femenina ya abogaba más por el aborto, ¿no? En lugar de tener un hijo y querer darlo en adopción. Entonces, aquí la madre lo que quería hacer era precisamente intervenir ahí, ¿no? De hablar con estas chicas y explicarles también lo que pasa, porque entendemos, y aquí no cuestionamos las decisiones de las mujeres, no corresponde a este espacio y no es el tema. Sin embargo, una realidad es que después del aborto hay muchas consecuencias emocionales, psicológicas, que a veces no hay acompañamiento. Y es ahí donde la madre encargada de este orfanato entra, ¿no? A hablar con las chicas, ¿no? Y a veces las chicas son las que llegan ahí después de abortar, como en búsqueda de qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto. Entonces aquí entramos ya en un orfanato que atiende varias cosas, ¿no? Ya no es solo velar por el niño, sino ya entra en cuestiones políticas, en cuestiones de ideologías, en cuestiones de salud mental. Entonces podemos ver hasta acá, hasta dónde puede intervenir, digamos, precisamente una organización como esta. ¿Qué te parece de esto tan sorprendente que acabamos de poner sobre la mesa, Kevin? Sí, me llama mucho la atención como la madre mencionaba que había reducido el número de personas que se integraban al orfanato debido a la pandemia. Y sí, precisamente, eh, como nos decía, pues tal vez sería por razones de sentirse solos o pues más que nada tener compañía, ¿no? Por parte de los padres, la madre, ya que pues en la actualidad se presta a que exista, bueno, haya muchas separaciones, entonces solo se quede con Con la madre. bueno, una Sí, persona se quede con la custodia del hijo, ¿no? exacto. Entonces, pues al, al abandonar a un niño en estas circunstancias de pandemia, pues yo creo que el peso sería mayor en relación a la culpa y pues al sentimiento de soledad que tendría la persona. Claro. Como siempre, Kevin soltando palabras muy acertadas.
primero con evolución y ahora con soledad. Pero antes de pasar a ese tema, podemos concluir en el tema de la evolución, en el sentido de esta organización, como son los orfanatos, que sí depende del contexto, depende de en qué época surgen, ¿no? Depende en qué lugar surge. Entonces, es como todo, es como todo. Por eso se dan estas variaciones. Y hablando de variaciones, me gustaría hablar precisamente sobre la soledad. Creo que ahorita ya tocamos ese tema desde el lado de los padres, pero ¿qué pasa con estos pequeños, no? ¿Qué pasa con estos pequeños que crecen en los orfanatos y lamentablemente no son adoptados? Es muy triste saber que en diversos artículos se han hecho estudios sobre qué pasa con las personas que nacieron en orfanatos. Bueno, perdón, que nacieron o que llegaron, etcétera, etcétera. El punto es que se desarrollaron y crecieron en un orfanato, pero que no tuvieron la oportunidad de ser adoptados, que pasaron toda su vida, digamos, su niñez, su juventud, en estos espacios y a la mayoría de edad, como ya sabemos, deben de salir, ¿no? La institución ya no recauda fondos para cierta edad, entonces tienen que salir y ellos hacen su vida. Y tal pareciera que no pasa nada. Sin embargo, en este tipo de estudios se demostró que décadas después, generalmente entre los 50 y 60 años, estas personas desarrollan emociones, sentimientos de soledad, de aislamiento, desolación. Y la cuestión es que esto se da si no se trata, ¿no? Si no se trata con acompañamiento psicológico, con terapia, etcétera. Entonces, ahí vemos otro problema, ¿no? Surgen, surgen muchos problemas, dependiendo de adoptar o no adoptar, ¿no? Tal pareciera que esta decisión realmente sí cambia la vida, pero no solo de un momento a otro, sino hasta la vejez, hasta la muerte. Y bueno, yo me preguntaba, y no sé si tú te lo preguntes, Kevin, ¿por qué? ¿Por qué estas personas, digamos que no son adoptadas, crecen y se hacen mayores con esto, con estos sentimientos, con estas emociones reprimidas? ¿Tú qué opinas al respecto, Kevin? Pues primeramente sería la situación por la que el niño llegó al orfanato, ya sea por el abandono de sus padres, su fallecimiento o simplemente el rechazo. Primeramente aquí pues ya se origina como que una aversión hacia las personas que tal vez una vez en el orfanato recobre apego humano, pues sí, ay, se me fue la palabra, eh, empatía, Ok, esta empatía humana que la claro, recobra en el orfanato, pero una vez que va creciendo la persona, pues cada vez se va alejando más de los de los chicos, demás. Sí, sí, sí. de los demás que van llegando, ¿no? O sea, cada vez que la persona se va haciendo más grande, se va volviendo a dar esta situación de ser marginado, Rechazado. porque, ajá, rechazado, porque pues ya no comparte como las mismas características. Tal vez la persona quiera, la persona mayor quiera, pero siempre va a haber un rechazo, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que ahí se vuelve a arraigar el sentimiento de aversión hacia las personas y pues mucho más aún cuando el mismo orfanato que fue su apoyo, por decirlo así, también psicológico y social, pues lo termina rechazando, ¿no? Claro. Entonces la persona pues puede
tiene un colapso emocional muy fuerte en el cual pues durante toda su vida en algún momento fue excluido, rechazado. Entonces pues esta, este sentimiento se generaliza y más aún cuando ya se es grande y pues la persona eh, tiene estas características, ¿no? De provenir de un orfanato, em, tal vez en saber hacer muy pocas cosas. Yo creo que todo eso impacta mucho el pensamiento de la persona. Claro, claro. Sí, precisamente tiene que ver con este rechazo, ¿no? Creo que es la palabra clave. Por una u otra razón, los niños acaban ahí. Digamos, desde ahí ya tienen una falta, ¿no? La falta de sus padres. Y ven como una segunda oportunidad, o se puede ver como una segunda oportunidad este tipo de organizaciones, ¿no? Para encontrar una nueva familia, para encontrar nuevas personas que den este amor, ¿no? Esta compasión, dar esta empatía, como lo mencionabas. Pero no siempre se va a poder, por diversas cuestiones. Y precisamente, ¿no? Me parece que aquí podemos sacar un tema del psicoanálisis que menciona que a veces nosotros reprimimos, ¿no? Reprimimos emociones y el inconsciente, bueno, se quedan grabadas en el inconsciente y no nos percatamos de ellas porque a veces no, no se presentan como síntomas inmediatamente, ¿no? Sino se presentan a lo largo de la vida humana, a lo largo que van avanzando. En este sentido podemos ver ligeros sesgos, ¿no? Ligeros síntomas que se van expresando, tal vez por el lenguaje, tal vez por algunos comportamientos, algunos pensamientos. Podríamos decir que es el inconsciente intentando salir a la luz, ¿no? Que está reprimido por ciertas cosas. Y precisamente en algunas ocasiones se presenta esta edad, ¿no? Tal vez esto ya es tan incontenible que sale a la luz, ¿no? O tal vez había salido tan de poco a poco que hubo una ocasión donde ya salió y fue más que evidente. Y precisamente eh, es lo interesante, ¿no? Cómo no tratarnos psicológicamente, cómo hay que estas organizaciones sí deberían de tener acompañamiento psicológico, ¿no? Sea de la teoría que sea, pero que haya un acompañamiento que de verdad les sirva a los menores, porque es lo que nos damos cuenta, ¿no? Que precisamente si no se da este acompañamiento, esta terapia, de verdad marca la vida y es algo desolador, tanto para nosotros, los que estamos escuchando, tanto como los que experimentan eso, el tener esta sensación de que fueron rechazados, ¿no? De que familias tuvieron oportunidad de escogerlos y no los escogieron a ellos. Entonces, es un tema muy difícil. La verdad, a veces la realidad es muy cruda, pero es la realidad, ¿no? No podemos irnos por fantasías por intentar terminar con algo feliz. Pero, pero bueno, eh, la realidad es que es así y lo que podemos hacer es precisamente el acompañamiento psicológico. Es la clave, es lo que dice el estudio, es lo que dicen los artículos, entonces es lo que debería de haber más en estos espacios y tanto nosotros como psicólogos intentar intervenir ahí. En fin, me pareció una sesión demasiado interesante, reflexiva, como siempre. Muy atinados tus comentarios, que la verdad. Eh, Gracias por acompañarme y por acompañar a toda la gente que nos está escuchando. Eh, Agradecemos que nos acompañen como cada semana y en fin, los esperamos para el siguiente capítulo que será al final. Esperemos que tengan una buena semana y hasta luego.